Ustedes no se acuerdan porque eran muy jóvenes, pero hubo un tiempo en el cual la entonces flota soviética surcaba las aguas de los 5 océanos mientras que su fuerza aérea volaba sobre estas aguas. Dijo el infante que en esa época él ni siquiera había nacido. Bien, señores, pues con esta alegoría presento este vídeo. Este vídeo en el cual vamos a hablar no solamente del declive de Rusia como potencia mundial, sino sobre todo nos vamos a adentrar en la historia y os voy a explicar cómo Rusia, en ese momento la Unión Soviética, tenía una presencia y un control global sobre los 5 océanos principales del mundo y por lo tanto sobre las principales rutas marítimas. Lo primero que tenéis que comprender es que, al contrario de lo que pasa con otros países, geográficamente Rusia está muy aislada en el hemisferio norte. Aunque es uno de los países del mundo, quizá el país del mundo con más kilómetros de costa, al menos de costa continua, es decir, continental, nada de isla y demás, Rusia no tiene una salida limpia al océano por ningún sitio. Quizás su salida más limpia sea el Pacífico, pero aún así es una salida muy al norte, muy aislada. Y lo mismo pasa con el Atlántico, cuya salida es a través de Groenlandia y también es una salida muy aislada. No es una salida limpia como puede tener, por ejemplo, otros países, como es el caso de España, de Francia o del Reino Unido hacia el Atlántico. Por ejemplo, ni tiene la salida tan clara y limpia que tienen, por ejemplo, México, que tiene Canadá o que tienen otros países hacia el Océano Pacífico. Con lo cual, en este aspecto, Rusia realmente siempre ha tenido un problema a la hora de expandirse navalmente. En primer lugar, la lejanía que tiene absolutamente de todos los, digamos, pasos marítimos claves, y en segundo lugar, las propias características geográficas de Rusia que todavía dificultan más esa salida limpia hacia el océano que sí disfrutan otros países. Pero aún así, señores, la Unión Soviética en sus mejores años llegó a tener una presencia global desde el punto de vista naval, con bases importantísimas, pero además también con una presencia efectiva de la Fuerza Aérea Soviética. Esto lo consiguió porque básicamente Rusia lo que hizo fue desplegar bases navales en puntos estratégicos. Por ejemplo, la Armada Soviética, para tener una gran zona de actuación en el Pacífico, puso una base en Vietnam, de tal manera que entre Vietnam y Kamchatka, Vladivostok, pues podían enlazar sus fuerzas y podían tener no solamente una presencia naval efectiva, sino también utilizarla como punto de avituallamiento hacia el Índico. Porque sí, el Índico, por muy alejado que pueda parecer, también había presencia en él. No solamente a través de países aliados y amigos, sino con propias presencias navales efectivas permanentes, como la base que dispuso la Unión Soviética en lo que hoy es Yemen. Recordar que en esa época, y lo que no lo sepáis, pues ya os vais a enterar ahora mismo, Yemen como tal no existía. Había 2 países, uno que era Yemen del Norte y otro que era Yemen del Sur, más o menos igual que Alemania o que Corea. ¿De acuerdo? Si nos vamos hacia el Atlántico Sur, también encontramos una presencia militar permanente de Rusia. En primer lugar, Guinea-Bissau, sabéis que hay 3 Guinea, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Guinea Ecuatorial. Bueno, en realidad hay 4, porque luego está en el Pacífico Papúa Nueva Guinea, no había más nombre para poner a los países. Pues en Guinea-Bissau, que quizás es probablemente la más pequeñita de todas, junto con la Guinea Ecuatorial, que es la nuestra, ahí hubo una base permanente naval soviética. Pero luego se fueron muchísimo más hacia el sur, situándose en Angola. Bien, con estas bases navales, más otras como por ejemplo el puerto de Tartus en Siria, la Unión Soviética consiguió tener una presencia naval global efectiva. Y esto era muy importante, por ejemplo, para dar avituallamiento a sus propios submarinos nucleares y poder ejercer una disuasión nuclear efectiva. Y me gustaría que todo esto fueseis capaces de comprenderlo y mentalizarlo, porque al final, si comparáis, por ejemplo, con Estados Unidos tiene ciento y la madre de bases en el exterior. Bases enormes, increíbles, grandísimas, donde cogería toda una flota entera de la mayoría de los países de la OTAN. Y sin embargo, Rusia, con muy poquitas bases, consiguió prácticamente lo mismo. Bien es cierto que la doctrina naval rusa, entre otras cosas por la falta de capacidades, no es la doctrina naval
de Estados Unidos. La doctrina naval rusa, en primer lugar, nunca concebía a la flota de superficie como una flota de proyección. Básicamente ellos concebían a la flota de superficie como una flota de protección, ayuda, escolta hacia sus submarinos. Para los rusos la clave eran los submarinos. Quizás es un poco difícil de entender para nosotros, para los países occidentales, en el cual para nosotros el submarino es un arma de apoyo a la flota, o con mucho de ataque a la flota enemiga. Sin embargo, para nosotros la clave es el portaaviones, ¿verdad? Para los rusos no. Para los rusos la clave era los submarinos, sus SSN y sus SSBN. Y la flota de superficie quedó básicamente al servicio de la flota de submarinos y a proteger los intereses de los submarinos soviéticos. Luego esto intentaron cambiarlo un poquito con la clase Kirov y demás. También estaba ahí el tema del estrecho de Bósforo, que no pueden pasar según la convención, una convención internacional que hay, portaaviones por ello. Entonces yo empezaba a denominar a los portaaviones pues cruceros de superficie corrida y ya está. Pero bueno, crucero portahelicóptero era el nombre exacto que daba. Pero más allá de estas denominaciones y de estas trampas que se hacen en aspectos militares con la nomenclatura, lo cierto es que la flota soviética tenía una, digamos, ideología completamente diferente a occidental. Aunque ya en los últimos años, sobre todo en la década de los 80, intentaron cambiarla, intentaron adquirir portaaviones, dándose cuenta de su error. De hecho, llegaron a fabricar medianamente uno que hubiese sido el segundo más grande del mundo, la malograda clase Urianox. Pero finalmente se integró la URSS, este portaaviones no se terminó de completar, de hecho estaba haciendo en astilleros que hoy está en Ucrania, y ahí quedó la flota soviética. Una vez que cayó el muro de Berlín, el muro de Berlín, una vez que cayó la URSS, como sabéis, pues Rusia no ha vuelto a fabricar grandes buques de superficie. Básicamente lo que opera son buques provenientes de la Guerra Fría, buques soviéticos, y lo único que han sido capaces de incorporar de cierto nivel han sido las fragatas de la clase Almirante Gorshkov. Unas fragatas multimisión, típica fragata de línea, un poquito en desplazamiento de tonelaje por encima de lo que suelen ser las fragatas de línea tradicionales, las fragatas estándar, pero al final de cuentas, para un país que quiere ser potencia, pues algo extremadamente reducido. De hecho, la propia Rusia, admitiendo su propia incapacidad de construir una flota naval adecuada, intentó incluso comprarle buques a países de la OTAN, como fue el caso de los Mistral franceses, que luego con el tema de Ucrania pues terminaron en Egipto. Pedazo de flota que tiene Egipto, por cierto. Nunca hablamos de ella, parece que no existe, pero al menos nominalmente la flota egipcia, mucho ojo con la flota egipcia, porque en teoría se tenía que llevar puesta a la israelí sin pestañear, en teoría. Bien, señores, esto obviamente no es una cuestión de barcos, también es una cuestión de aviones. Y los propios rusos eran capaces de operar sus aviones prácticamente por todos los continentes. No solamente ya a través de apoyo a guerrillas y a regímenes amigos, sino de una forma muy efectiva. Por ejemplo, en el caso de muchos países de África, como Angola, recientemente mencionada en este vídeo, pues más que estar allí soldados rusos que también estaban, lo que hacían era fundamentalmente apoyar a los cubanos. Los cubanos mandaban los aviones cedidos por los rusos, los cubanos mandaban las tropas, Rusia ponía el apoyo logístico, el dinero y la munición, y al final pues formaba una especie de entente en la cual uno era el cerebro, otro era el músculo, en este caso el ejército cubano de Fidel Castro, y pues los regímenes comunistas afines eran lo que se beneficiaban de ello. Una táctica bastante diferente a la táctica occidental, bastante diferente a la táctica OTAN, pero muy efectiva, y a mí personalmente me gustaba mucho, no la doctrina naval soviética, que la odio, me parece completamente tercermundista y sin ningún tipo de lógica, pero sí esa forma que tenían ellos de actuar, con una presencia muy concreta que te asegurase una serie de puntos estratégicos y a partir de ahí el resto que te hiciese el trabajo sucio. Hoy en día eso ha caído. Hoy en día Rusia, en primer lugar, no ha sido, mejor dicho, capaz de mantener ese nivel. Rusia ya no fabrica tantos buques como fabricaba. Rusia, por supuesto, ya ni siquiera produce aviones. Para que hagáis una idea, entre MiG-23, MiG-25 y MiG-27,
Rusia disponía de miles de estos aviones, Hoy no llegan a tener ni 200 MiG-29 y el resto ya están todos fuera de servicio. Para que os hagáis una idea del desastre que es Rusia militarmente. De hecho, al final, si no fuese por el tema de las bombas nucleares, Rusia, hablando en plata, no tiene ni media hostia. Esa es la realidad. Claro, ¿qué ha pasado con esto? Pues más o menos que los países han intentado sobrevivir como medianamente han podido. El tema de Angola, pues en teoría ha ido a una democracia, aunque las elecciones de Angola pues son algo así como las elecciones del Real Madrid, que se celebran por celebrarse, pero con el trapicheo que hay dentro, pues da exactamente igual quien se presente, porque todo se sabe quién va a ganar. Porque en el Real Madrid, os sabéis que hay una adulteración brutal de los estatutos cuando llegó Florentino Pérez, que entre otras cosas ponía que había que ser rico para ser presidente del Madrid, no había que ser ni futbolista, ni un conocedor del mundo de fútbol, ni nada, sino ser un ricachón como Florentino Pérez, un ricachón muerto de hambre, porque obviamente al lado de Amancio Ortega es un roñoso, pero para presidir el Real Madrid en un país que no tiene específicamente una gran lista de ricos, pues le vale. En Angola han hecho algo parecido, ¿de acuerdo? En Angola sí es cierto que hay elecciones, que se puede presentar quien quiera, pero las elecciones son de aquella manera, y los votos se cuentan de aquella manera. Vamos, que es como Kazajistán y todos estos países, que no hace falta celebrar elecciones porque total, ya sabes quién va a ganar. Pues es algo así lo que sucede, ¿de acuerdo? Y en este aspecto, otros países, como es el caso de Siria, que también tienen más interés político, porque al final Angola no le importa hoy en día absolutamente a nadie, ni siquiera le importa ya a Sudáfrica. En el tema de Siria, por ejemplo, hemos visto cómo Rusia no ha tenido capacidad ninguna de mantener a Siria. Claro, si no es capaz de mantener a Siria, que está a tiro de piedra tuyo, imagínate que vas a tener que hacer con un Angola, con una Guinea-Bissau, con un Yemen, que incluso está mucho más lejos, con esa antigua base soviética que había en Vietnam. A Siria realmente puedes llegar con cualquier Ilyushin, con máxima carga de transporte. Ilyushin IL-76, el típico, llega allí, o el IL-78 Midas de reabastecimiento aéreo para apoyar el despliegue. Ya Vietnam te coge mucho más lejos. Por supuesto Angola, por supuesto Yemen, por supuesto Guinea-Bissau. Cuba, pues a Cuba van de vez en cuando los soldados rusos a hacer turismo, a tener cierta presencia, a hacerse una foto, pero más allá de eso, ninguna amenaza militar realmente seria hacia Estados Unidos, cuando con el tema de Ucrania, si Rusia realmente hubiese sido una potencia, hubiese automáticamente desplegado tropas en Cuba y desplegado lo que hubiese querido. Hubiese montado algo así como lo que pasó con la crisis de los misiles, con lo que pasó con ese intercambio en Turquía y demás. Pero obviamente hoy Rusia es la sombra de la Unión Soviética en todos los aspectos, por supuesto, en todos, absolutamente en todos. Pero además Rusia ha quedado relegado absolutamente a la nada. De este vídeo, sobre todo, resaltaría esa capacidad que tuvo la Unión Soviética de conseguir mucho con muy poco. De tener una presencia naval efectiva con 5 o 6 bases claves, principales. De conseguir que su flota, dentro de la doctrina naval rusa, por supuesto, estuviese presente en los 5 océanos, que su fuerza aérea pudiese volar prácticamente por los 5 continentes, porque lo único que se resistió fue América del Sur. El resto, incluso la propia América a través de Cuba, consiguió una presencia real y efectiva. Al contrario, por ejemplo, que países de la OTAN, que con una presencia muchísimo mayor conseguían el mismo resultado mejor, por supuesto que sí, pero el costo y el despliegue era enorme. Por ejemplo, durante la Guerra Fría el Reino Unido tenía más bases militares en el extranjero que la Unión Soviética, solo el Reino Unido, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy en día sigue siendo, por supuesto, muchísimo mayor la presencia militar rusa en el extranjero, que básicamente se circunscribía hasta el día de hoy a Tartus y lo demás, algunas tropas desplegadas por ahí, pero con una presencia puramente testimonial. Hemos visto, por ejemplo, en el Cáucaso, como los soldados rusos ante los azerbaiyanos se han bajado los pantalones y no han sido capaces de defender a los armenios. Realmente hoy en día, para tener a Rusia de aliado, mira, móntate un Clint Eastwood de la vida y te vas tú por ahí solo con tu caballo, porque te va a tener más cuenta
que confiar en la ayuda que te pueda brindar Rusia. Ahora, la pregunta es, ¿China ocupará este lugar? Pues está por ver. Su flota crece muy rápida, su aviación crece de forma muy rápida, su ejército está creciendo y se está desarrollando, y está intentando, sobre todo, expandiéndose hacia el Océano Índico. También es bastante natural, en principio, esa salida, porque obviamente el Atlántico le queda muy lejos, como tal, a China. De hecho, China ya tiene bases permanentes importantes en determinadas zonas, sobre todo del Atlántico y en el Mar Negro. Por ejemplo, en Djibouti. Claro está, la pregunta es obvia. Todas esas bases y todo ese despliegue, ¿realmente qué capacidad militar tiene China para operarlos? Porque, como ya sabéis, cuando China ha tenido que exportar un buque serio o un avión de combate, quitando el tema de Pakistán, en lo demás ha sido un absoluto fracaso. Ahí tenéis el caso de Tailandia, que lo de Tailandia realmente un día habría que hacer un vídeo de Tailandia. Entre comprar un portaaviones a España y comprar buques a China para devolverlo, para cambiarlo por otro buque, yo creo que juntas a Yolanda Díaz y a Homer Simpson y no te montan una igual que la que te montan los militares de Tailandia. Los militares de Tailandia, os lo digo completamente en serio, esa gente, me gustaría sentarme con ellos y preguntarle a qué se dedica en esta vida. Porque lo de la doctrina militar de Tailandia, por lo menos referente a su compra de sistema de armamentos y equipos, a mí realmente anonadado es poco. Anonadado es poco para explicar cómo me dejan.